Como bien mencionaba mi pastor, continuamos, ¿cierto?, con la serie de los Hechos y le voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo número 15 de este maravilloso libro que hemos estado estudiando. Voy a rogar a nuestros hermanos de comunicaciones si me pueden dar inicio al cronómetro después de la lectura, porque son 35 versículos, entonces me va a tomar tiempo leerlo. Entonces no quiero que se me descuente de la... No vale, dicen por aquí que no vale. Háganme caso nomás, después arreglamos. Bien, solo mencionarles antes de leer de que este pasaje que vamos a leer, del 1 al 35, lo he dividido en 3 partes para una mejor comprensión. ¿Sí? Solo le menciono que la primera parte es del 1 al 5, la segunda del 6 al 21 y la tercera del 22 al 35. Solo hago hincapié desde ya para que esté atento, de igual forma lo voy a ir mencionando durante la lectura. Bien, así que damos lectura desde el versículo 1 en el nombre del Señor. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Empezamos con la segunda parte. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos con la tercera parte. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos a los que habían enviado, aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Voy a invitarla a que así como está, inclinemos nuestras cabecitas y oremos al Señor. Padre Santo, rogamos, Señor, tu presencia una vez más dentro de esta reunión. Va a ser expuesta tu palabra, va a ser servida la mesa, vamos a alimentarnos espiritualmente. Y el único deseo, Señor, de mi corazón, y yo también creo del corazón de todos los que estamos aquí reunidos, es ser edificados por tu palabra, conforme a la verdad, para poder darte a ti la gloria con todo nuestro ser, con nuestra vida, con nuestro espíritu, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, de tal manera, Señor, que vivamos cada día más pareciéndonos a tu Hijo, a Jesucristo nuestro Salvador. Rogamos por esta palabra, rogamos por nuestros corazones, por la disposición de nuestras mentes, para que podamos estar plenamente atentos a lo que del púlpito aquí se enseñe, que tenemos fe, Señor, que es palabra tuya. Lo rogamos, Dios mío, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos entonces con este concilio en Jerusalén, un pasaje muy importante dentro de las Escrituras. Y como ya advertía mi pastor desde el principio, este tiene ubicación cronológicamente justo después del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Si usted lo recuerda, lo vimos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, 2 capítulos atrás, que Pablo sale comisionado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo mismo el quien dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para una obra que les tengo, y salen encomendados a distintas iglesias. Ellos van pasando, ¿cierto? Y ellos cuando vuelven tienen el conflicto que nos expuso el día miércoles nuestro hermano Daniel. Otra porción larga de la palabra, por cierto. Esta fue la semana de las porciones largas de la palabra. Y vemos que después de eso ellos se siguen devolviendo. Y cuando vuelven a Antioquía de Siria, que es de donde ellos partieron, tienen un conflicto que es el mencionado aquí en el principio, que es esta primera parte que yo le mencionaba, que es el conflicto. ¿Cuál era el conflicto en pocas palabras? Si usted lo entendió y lo alcanzó a dilucidar de lo que leímos, era que judíos cristianos que se habían convertido a la fe del Señor, sí creían necesario y estaban estorbando a los gentiles, que era necesario que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. ¿Cierto? Pablo y Bernabé, teniendo el entendimiento de la gracia del Señor y de la obra de Cristo, les exhortaban de que esto no era así, que no era necesario, y se armó una discusión y una contienda. ¿Y qué es lo que sucede? Que Pablo aún no tenía el peso apostólico que fue adquiriendo después con el tiempo, de tal manera que los hermanos de la iglesia decidieron que mejor fuesen a Jerusalén para desde allá recibir respuesta debido a este conflicto. Si usted se da cuenta, y aquí está la diferencia de lo que mencionaba nuestro hermano Daniel el día miércoles, dice el versículo 2, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos,
Se recuerda que el día miércoles se mencionó que también se dijo los apóstoles Pablo y Bernabé, en el sentido de que eran quienes habían sido enviados, comisionados por la iglesia. Cuando habla de los apóstoles de Jerusalén, sí se está refiriendo, ¿cierto?, a los 12 que el Señor mismo comisionó, que eran la autoridad, la cabeza en ese sentido de la iglesia de los primeros siglos, la del primer siglo. Entonces se esperaba una respuesta de ellos. Había una preocupación de los hermanos de Antioquía, creo yo, de genuinamente saber si es que era necesaria la circuncisión o no, guardar la ley, qué era lo correcto, y por eso pedían a alguien con una cierta mayor autoridad en este asunto para resolver este problema. Entre paréntesis aquí, si usted a lo mejor después ve los mapas, usted se va a dar cuenta de que está Antioquía y después hacia abajo está Jerusalén. Y dice aquí de que se dispuso que subiesen a Jerusalén. Y eso tiene que ver con un tema de la jerarquía que había en ese tiempo y que manejaba un poco la geografía, de que los lugares más importantes se decía que había que subir, incluso referente a Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano, si usted iba a una ciudad en dirección hacia Roma, usted se decía que usted subía, que usted iba ascendiendo, aunque usted bajase en el mapa, pero si iba camino a Roma, iba ascendiendo. Por eso aquí también se menciona de que se subiese a Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos vienen, ¿cierto? Van pasando por las ciudades camino a Jerusalén, pasan por Fenicia y por Samaria contando la conversión de los gentiles, ¿cierto? Causando gran gozo, y llegan a Jerusalén para explicar este tema. Y aparecen unos personajes que nosotros ya conocemos de anteriormente, que son judíos fariseos, de la secta de los fariseos, que también se habían convertido al cristianismo. Y esto pudiese parecer raro, como así como fariseos cristianos, es como si se lograse mezclar el agua con el aceite en algún sentido. Pero si usted le da una segunda vuelta, sí tiene mucho sentido de que los judíos se conviertan al cristianismo. Porque en estricto rigor, si realmente los judíos hubiesen entendido a lo que Cristo venía y lo que simplificaba, el judaísmo debería haberse acabado y deberían haberse pasado a ser todos cristianos, porque en Cristo estaba en el cumplimiento de las promesas de todos los judíos. Entonces sí tiene sentido. En Cristo se encuentra todo el Antiguo Testamento. Él mismo dijo que de Moisés y todos los profetas hablaban de él. Entonces sí tiene sentido que nos encontremos personas como esta, que son este tipo de fariseos cristianos. Pero el problema que tenían era muy arraigado, ¿cierto?, sus tradiciones, su origen, la formación que ellos traían, y sí les complicaba esto de los gentiles, de que no se circuncidaran y que no guardasen en cierta forma la ley de Moisés. Y lo estaban imponiendo como un requisito conjunto para la salvación, para poder considerarse dentro de los salvados por el Señor. Entonces, teniendo este conflicto, finalmente se reúnen los apóstoles y los ancianos, que es la segunda parte de esta narración, que es el concilio ya como tal. Se reúnen los hermanos de importancia, se reúnen, y después dice de que están discutiendo mucho tiempo acerca de este tema. Se levanta Pedro, ¿cierto?, que sí tenía un cierto mayor peso que lo que tenía a lo mejor Pablo en ese momento, porque Pedro sí tiene una historia y nosotros hemos conocido y hemos visto todo el progreso de Pedro, hemos visto cómo Pedro ha ido cambiando su forma de pensar, cómo Pedro ha sido transformado por el Señor, cómo Pedro fue ocupado, ¿cierto?, para abrir la puerta a los gentiles a esta entrada. Y Pedro comenta esta experiencia. Usted recuerde que Pedro fue utilizado con Cornelio, y él fue a este lugar donde estaba lleno de Cornelio y otras personas que eran gentiles, y Pedro vio cómo cayó el Espíritu Santo, tal como había caído en el Pentecostés. Y recuerde que Pedro fue el que dijo en el Pentecostés, y el que dio su primer discurso y dijo: estos varones no están ebrios, sino que están llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Él defendió. Entonces él, después ver de nuevo esta misma escena, pero con gentiles, fue algo que a Pedro realmente nuevamente le abrió el entendimiento más allá y le mostró que también a los gentiles Dios había dado arrepentimiento para vida.
Entonces Pedro, entendiendo esto, y a mí me goza ver el desarrollo de Pedro, verlo como partió en un principio cuando van a arrestar a Jesús y Pedro viene y saca su espada y corta la oreja, ¿cierto?, de Malco, y después cuando el Señor lo reprende, Pedro queda como descolocado. Pedro no entiende hacia dónde va la micro, por decirlo coloquialmente, y Pedro queda descolocado, pero Pedro se le fue transformando en el camino, mostrando la gracia del Señor, a tal punto que Pedro llega a decir estas palabras acerca de la gracia, y él dice en el verso 10, ahora pues, referente a esta discusión, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro, o sea, al decir estas palabras, daba a entender de que Pedro entendió prácticamente ya todo. Pedro tenía claro lo que significaba la gracia del Señor. Porque él decía, él estaba consciente de que este pacto, de que esto que se había hecho en un principio, no era efectivo, de que tenía defecto, como dice el autor del libro de Hebreos. Si lo podemos ver en el capítulo 8, los versículos 6 y 7, el autor de Hebreos menciona acerca de este primer pacto, ¿cierto?, que era el de las obras, y menciona cómo tenía defecto. Fíjese, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Algo que es perfecto, mis hermanos, no es necesario cambiarlo. No es necesario algo nuevo. Si su auto fuese perfecto, no tendría que usted estarlo renovando continuamente cada cierto tiempo. Sin embargo, como tenemos cosas que no son perfectas, tenemos que ir cambiando y renovando, y este pacto no era perfecto. Tenía defectos. ¿Por qué? Porque nadie alcanzaba la salvación a través de este pacto. Entonces Pedro, entendiendo esto, les dice, ¿cómo les vamos a imponer algo que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir, que nuestros padres no han podido cumplir y que desde ahí hacia atrás nadie ha podido cumplir? Que es este hecho de que por obras alcancemos la salvación. Si no es cierto, independiente de que sea conjunto con la gracia. Pero ya si usted a la gracia le añade algo, deja de ser gracia. Deja de ser gracia. Si usted entrega, y lo mencionamos, lo recuerdo cuando tuvimos la serie del despertar de la gracia, hablando de este tema, de que si yo le digo que usted algo es gratis, pero le pongo una mínima condición para obtenerlo, deja de ser gratis. Aunque sea pequeña, aunque sea algo muy grande por un precio muy pequeño, no es gratis. Si yo le vendo una casa grande, 5, 7 pisos, 10 piezas, 3 baños, le digo, no, si se la regalo, pero pague usted los trámites de la inscripción, el traspaso. Dejó de ser gratis, porque hubo algo que pagar. Entonces, la gracia es algo que es totalmente gratuito en favor de la salvación de quienes la reciben. Y Pedro lo entendía y dijo, ¿cómo vamos a colocar un yugo tan pesado que nadie ha podido llevar, que solamente Cristo pudo llevar a él ahí en la cruz, y nadie más? Nosotros, nuestros padres, no hemos podido. Entonces, Pedro exclama esta frase, todos se callan y dan lugar a que Pablo y Bernabé ahora puedan exponer todas las maravillas que ellos pasaron en su primer viaje misionero, ¿cierto?, con todos los gentiles. Cómo se habían convertido, cómo, ¿cierto?, hay testimonios de sanación, de milagros que acompañaban, ¿cierto?, a quienes predican la palabra del Señor, a Pablo y a Bernabé. Y ellos exponen toda esta situación delante de los hermanos contando, sí, a los gentiles también es por gracia, y esto es por gracia. Es un regalo de parte del Señor, no hay nada que imponer, no hay nada que cobrar, no hay nada que exigir, sino que para esto entregarlo es gratuitamente un regalo. Y pudiese parecer a lo mejor incluso un poco peligroso predicarlo de esta manera, porque lleva a pensar lo típico en esta mente reprobada que uno tiene como ser humano, de decir, pucha, si es gratis entonces no hay que hacer nada, vivo como quiero. Que no es a lo que se está refiriendo, y no es lo que voy a tomar ahora, pero lo vuelvo a dejar en claro porque siempre es necesario, que no es a lo que se está refiriendo.
Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Jacobo finalmente, luego de que todo esto se expone y entendiendo, llega a una decisión final dentro del concilio? Que es decir, bien, mis hermanos, creo que no es necesario poner cargas sobre los hermanos de que no deben llevar, que no corresponden. Que no corresponde que los gentiles se circunciden, no corresponde mandarlos a guardar la ley como un judío la haría, como un requisito para salvación, sino que exhortémosles ciertas recomendaciones que son el apartarse de las contaminaciones a los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Que estas medidas, mis hermanos, son muy distintas que imponer la circuncisión y el guardar la ley. ¿Por qué son muy distintas? Porque estas medidas se desprenden de una práctica de compañerismo y de comunión para todos los creyentes. ¿Sí? Esto tiene que ver en el sentido de resguardar la comunión y también de vivir con una conciencia en la libertad que se nos fue entregada. ¿Sí? John MacArthur en su comentario él dice que la libertad que se nos concedió en Cristo no es una libertad para pecar, ni tampoco para ofender a otros creyentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jacobo aquí? Hay hermanos que sí les complica, y es un tema también que toma Pablo después ampliamente en el libro de Romanos, de que si hay hermanos que les complica el tema, por ejemplo, de la carne sacrificada a los ídolos, porque se hacía esto regularmente. Se sacrificaban animales a dioses, ¿cierto?, paganos. Después esta carne que no se ocupaba en el sacrificio se tiraba a la carnicería y se vendía como cualquier otra carne y cualquier persona podía también comprar y consumirla. Entonces, sí era un problema para algunos hermanos el consumir esa carne que estaba sacrificada a los ídolos. Pero otros que entendían que ese sacrificio a los ídolos no tenía ningún peso, no era problema para ellos el consumirla. ¿Me entiende? Entonces, tenía que ver más con una libertad de conciencia y de amor con el hermano, más que una práctica impositiva como requisito para salvación. Sí, es el mismo tema, por ejemplo, que yo he mencionado más de una vez, de que la corbata no es requisito para salvación. Pero sin embargo, me van a pegar por esto, pero sin embargo, como yo sé que hay hermanos de que sí les complica que uno predica a lo mejor sin corbata, nosotros optamos y la ocupamos, ¿me entiende?, por amor a los hermanos para que no sea un estorbo la predicación. Pero nosotros entendemos que finalmente no tiene ningún peso de salvación ni de nada. Así que no se preocupen los que están sin corbata, no se van a ir al infierno ni nada. No. Hermano Daniel, lo veo que se cubre su desnudez. Entonces, estas medidas son de ese carácter, de un carácter de amor y de comunión con los demás hermanos. ¿Sí? De no presentar estorbos. Lo mismo el tema de lo ahogado y de sangre. Muchas leyes hay en el Antiguo Testamento de no consumir estas cosas, no consumir la sangre, no consumir aquello que se murió ahogado en su propia sangre. Y por eso Santiago menciona en el verso 21 esto de que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago, o Jacobo, como quiera decirle? Está diciendo, mira, estas leyes son conocidas por todos los hermanos, por todos los judíos. Entonces, esto se sabe que no se debe, por ejemplo, consumir ya el tema de la sangre. Si bien es cierto, no tiene peso para la salvación, pero sí puede estorbar a los hermanos porque es una medida que se sabe. Entonces, como es conocida, absténganse de eso. ¿Para qué vamos a hacer que los hermanos, que quizá a lo mejor, por decirlo de alguna forma, son de una conciencia más débil, estorbarles su conciencia si usted puede simplemente abstenerse? Entonces eso les manda, absténganse de eso. Y también las prácticas de fornicación, que también tenían que ver con una idolatría, ¿cierto? Y idolatría a dioses paganos. Finalmente las sacerdotisas de los templos eran prácticamente prostitutas más que otra cosa.
Entonces la sexualidad también tenía un componente idolátrico dentro de la sociedad en ese tiempo. Entonces también se manda la abstención. Entonces, teniendo esto zanjado, ¿cierto? Este conflicto, el que mencionaba yo en la primera parte, que es solucionado en el concilio, la tercera parte nos entrega el dictamen final, que es lo que los hermanos dictan, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que es la carta que ellos escriben. Escribiendo ellos esta carta, dan también en respaldo a Pablo y a Bernabé, no solo con la carta, sino que también con los hermanos que los acompañan. Porque fácil, pienso yo, por ejemplo, habría sido para Pablo y Bernabé, en vez de haber ido a Jerusalén, haberse dado una vuelta por Fenicia y por Samaria, y después haber vuelto a Antioquía y haber dicho, no, si fuimos a Jerusalén y los hermanos nos apoyan, dicen que no es necesario circuncidarse. No sé si me entiende. Que es como, por ejemplo, si Pablo y Bernabé estuviesen en Santiago y el concilio está aquí en San Antonio. Pero los hermanos, en vez de venir a San Antonio, no, pasan a Melipilla, se dan con una vuelta, hacen como que vinieron y se devuelven. ¿Sí? No sé si me entienden lo que voy. Entonces, para poder mostrar que el concilio estaba apoyando a los hermanos, mandan a Judas y a Silas, y también en la carta que les escriben dan signos de compañerismo también y de respeto por los hermanos, por Pablo y Bernabé. Fíjese en el verso 25. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Refiriéndose ahí al conjunto. Entonces respaldan esta decisión de que la gracia del Señor es aquella por la que se debe vivir y es aquella por la cual se recibe salvación. Y es hermoso, mis hermanos, notar, y es a donde yo quiero apuntar también con esta predicación en cuanto a que la salvación efectivamente es por gracia. Y está el concilio decidiéndolo en este momento. Es en esta iglesia, en esta comunidad de creyentes de Antioquía, que estaban genuinamente preocupados por lo que significaba este tema. De tal manera que cuando llega la respuesta, es hermoso que ellos, después de leerla en el verso 31, dice, se regocijaron por la consolación. O sea, realmente estaban preocupados por entender si es que era necesario o no circuncidarse, si es que la gracia cubría o no este aspecto. ¿Me entiende? Iba más allá de escoger un bando u otro, de decir, no, si estamos con Pablo y Bernabé o estamos con los judíos, sino que iba en el sentido de entender verdaderamente cuál era la verdad y por qué había que vivir, qué era lo que había que seguir. Entonces, vienen a ellos, llega también Judas y Silas, que se menciona, dice, como ellos también eran profetas, y hago ahí el alcance de que cuando se refiere a profeta, no es que estuviesen profetizando cosas nuevas y dando profecías de cumplimiento, sino que profeta también se le llamaba al vocero de Dios, que finalmente traía la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, podríamos llamar a un profeta un predicador. ¿Sí? Más allá de alguien que dice algo y que se va a cumplir, no, es alguien que trae la palabra del Señor. Por eso menciona que también eran profetas y dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y después de esto, habiendo solucionado el conflicto, es como un final feliz el que pasa en el verso 35, porque menciona, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. O sea, si siguió la proclamación del evangelio. Se definió en el concilio que la salvación era por la gracia del Señor, el primer concilio que hubo donde las autoridades de la iglesia tomaron una decisión al respecto y esto se proclamó y fue motivo de gozo, ¿cierto?, para las iglesias que lo recibieron. Entonces, yo sé que nosotros hemos tenido más de una predicación referente al tema de la salvación y a la gracia del Señor. Lo hemos conversado ampliamente, lo que implica el sacrificio de Cristo, lo que implica que la salvación es un regalo. Entonces yo creo que eso es algo que está de alguna manera entendido. Yo creo que nunca está de más recordarlo, pero sí yo creo que si se pregunta a lo mejor en el común de los hermanos, no voy a decir el 100% para no arriesgarme, pero sí el 99% creo que respondería de que la salvación es por gracia y por ninguna otra cosa. Entonces,
a lo que me gustaría también hacer el hincapié, entendiendo esta salvación por gracia, este evangelio, es preguntar si efectivamente usted está seguro de que lo que está viviendo es el evangelio de la gracia del Señor. ¿Estamos seguros de que nuestra forma de vida, y no hablo solamente a nivel de iglesia, sino que a nivel particular de cada uno, es compatible con la gracia del Señor? ¿Está usted seguro de que sus prácticas, de que su vida diaria, de que sus pensamientos van de la mano con lo que el Señor enseña en su palabra? Porque, y vuelvo a reiterar, que me causa mucha impresión y me da mucho gozo ver a los hermanos de Antioquía genuinamente preocupados por saber la realidad. Decir, efectivamente, si había que, yo creo que la intención de ellos era, si hay que circuncidarse, nos circuncidamos, si es necesario. Pero si no hay que hacerlo, no lo hacemos. Pero por favor queremos conocer cuál es la verdad de Dios para poder vivir conforme a ella. ¿Podríamos decir que en nuestro corazón existe esa misma inquietud de vivir el evangelio de acuerdo a la gracia del Señor que se nos ha enseñado y de acuerdo a la realidad de Dios? El concilio determinó, ¿cierto?, que la salvación es por gracia, sin agregado, sin ninguna otra cosa. Pero este pasaje nos enseña que corremos continuamente el peligro de transformar tradiciones y costumbres en requisitos de la gracia del Señor. Siempre está ese conflicto. Está el conflicto de tomar una tradición, tomar algo que se ha hecho siempre y perder de repente el foco. Y si alguien no está haciendo esa tradición que está normada, ese hermano, dudablemente es salvado por el Señor. O ese hermano se cayó de la gracia, como dijo el apóstol Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado y reexaminar y reevaluar nuestras convicciones, nuestros pensamientos y nuestra vida. No reevaluar el evangelio, porque el evangelio es claro y preciso ante nuestros ojos, pero sí evaluar si nuestra vida está conforme al evangelio. El evangelio, mis hermanos, es la cosa más sublime que nosotros tenemos. Piense usted en algo que usted tenga valioso en su vida. Puede ser algo material, si es que a usted le gustan las cosas materiales, su auto, su casa, o las dos cosas juntas, o su familia, sus hijos, su esposa, su madre, su padre. Júntelo todo si quiere. Cristo es más valioso que todo eso junto. Y si juntamos todo lo que fuera valioso para toda esta comunidad de creyentes, Cristo es aún más valioso que todo eso junto. Amén, Señor. Sí, Señor. Y Cristo es aún más valioso que si juntáramos todo de toda la iglesia, lo que todas las posesiones terrenales de la iglesia a nivel mundial, lo juntamos todo. Cristo es más valioso que eso. Amén. Paul Washer dice incluso en una predicación, un ejemplo, si ponemos cada montaña, dice, cada monte, cada estrella, cada planeta, cada galaxia en una balanza, y al otro lado ponemos a Cristo, Él pesa más que todo eso. Amén. Porque Él es lo más valioso que tenemos. Amén. Y de igual forma el evangelio es lo más valioso que podría haber llegado a nuestra vida. Amén. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvación. El evangelio es que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El evangelio es que Él nos traspasó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El evangelio es este ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El evangelio es que el justo padeció por los injustos. Que el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, fue clavada ahí en la cruz y que todos nuestros enemigos fueron destruidos, exhibidos, y Cristo triunfó públicamente sobre ellos. El evangelio, mis hermanos, es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos.
El Evangelio es que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Fue hecho ofrenda por el pecado. El Evangelio, mis hermanos, es que la consumación del plan eterno de Dios se dio ahí en la cruz en Cristo. Y ahí nosotros encontramos salvación. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿está seguro de que usted es ese Evangelio el que está siguiendo? ¿El que está viviendo, el que está impactando su vida? Podemos leer, por favor, en Hebreos 9, del versículo 23 hasta el versículo final. Dice el autor de la siguiente manera: 9 del 23 al 28. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay una analogía que hace Paul Washer referente a lo que implica la salvación que nos fue entregada. Dice, imagínense por ejemplo de que nosotros somos un pueblo pequeño que está al lado de una represa, ¿cierto?, de agua, llena de agua. Es una represa de 1000 metros de ancho, 1000 metros de alto. Para que se haga usted una idea, el Costanera Center mide 300 metros. Y uno de los edificios más grandes de Latinoamérica. No, 1000 metros. Y llena de agua. Y usted está en su casa, una casa chica, grande. Y de repente usted una mañana despierta y esa represa se empieza a trizar. Se empieza a quebrar y el agua sale de esa represa. Una muralla de agua, mis hermanos, que usted no hay nada que pueda hacer para escapar de ella. No hay nada, no sirve que sepa nadar, no sirve que sepa flotar, no sirve lo dura que sea su casa, si es de ladrillo, concreto, nada sirve. Hasta aquí llegó su vida, se acabó todo porque ese tsunami viene y nada puede hacer para detenerlo. Pero sin embargo de repente se abre la tierra antes de que llegue el agua y se toma toda esa agua, la absorbe. Y eso fue lo que hizo Cristo. Él fue partido, fue molido por nosotros. Él bebió la copa con toda la ira de Dios dentro. La ira que iba hacia nosotros, que estaba destinada para usted, para mí. Y Él esa copa la bebió. Y dijo ahí en la cruz, estando crucificado, cuando todo esto ya había pasado, consumado es. Qué hermosas palabras, el plan que desde el principio se hizo cuando estaban ahí juntos en la Trinidad, en este concilio divino. Y Cristo se ofrece antes de que usted fuese ni siquiera pensado en la tierra, pero ya estaba el sacrificio para usted. Ya estaba el libro de la vida con su nombre escrito. Y todo lo que tuvo que pasar en la historia bíblica hasta que llegara a la cruz de Cristo y Él dijera consumado es para entregar la salvación. Ese es el Evangelio. Eso es entender verdaderamente lo que implica el Evangelio. Entonces, por eso yo le pregunto si usted está consciente de que lo que usted está siguiendo es el Evangelio del Señor. Porque a mí no me cabe en la cabeza que después de entender todo este plan de Dios para salvación por gracia, un hermano deje de venir a la iglesia porque no le gustó el color con que la pintaron. O que no le gustaron las sillas nuevas que eran más cómodas las bancas.
O que no, que el coro no es coro porque tiene que tener 20 hermanos hacia arriba y tienen que ser la mitad mandolina y la mitad de guitarra porque si no, no es coro. O que la música nueva. Entonces, nos estamos llenando de trabas y de costumbres y de cosas que creemos que son el Evangelio, pero que no lo son. No son el Evangelio del Señor. El Evangelio trasciende más allá de cualquier forma nuestra. Trasciende más allá de cualquier persona que esté aquí adelante. Ya sea mi pastor, sea yo, sea cualquiera de los predicadores. El Evangelio trasciende, mis hermanos, es mucho más importante y va mucho más allá de lo que usted puede imaginar. Por eso yo le pregunto, y lo mismo que dijo Pedro, ¿vamos a imponer un yugo de cosas, de hacer cosas para esta salvación que nadie ha podido llevar? Porque usted puede imponer cosas para salvación, puede usted mismo puede ser incluso usted más justo que Dios y decir, no, para la salvación se requiere Cristo y aparte otra cosa que yo estoy cumpliendo y que el hermano que está allá es el que se nos está cumpliendo. ¿Y ese es el Evangelio del Señor? Necesitamos, mis hermanos, realmente comprender lo que es el Evangelio y lo que implicó para nuestras vidas. Y vivirlo. Se nos olvida fácilmente el Evangelio y lo reducimos a tradiciones, a costumbres, a mitos, a fábulas, a sueños. Y con esto le restamos totalmente el peso al sacrificio de Cristo. Y es Cristo el que murió ahí en la cruz por nosotros. Es Cristo el que se entregó, el que fue partido, molido por nuestras rebeliones. Entonces ahora yo le pregunto, teniendo el peso, ¿realmente estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones según lo que la palabra del Señor nos enseña? Porque hay dos conflictos y hay dos áreas que son opuestas en las cuales usted puede caer cuando no entiende correctamente lo que el Evangelio significa. Una área es decir, soy salvado, qué alegría, qué gozo, pero ahí me quedo, o sea, tengo mi salvación y ya no tengo nada más que hacer, nada más por lo que vivir. Y otra área es que es cierto, fui salvado, pero tengo que esforzarme para mantenerme en la salvación. Sí, tengo que cumplir una serie de normas, de cosas, de obligaciones que hacer para no apartarme de ella. Y son dos aspectos muy dañinos, son dos ámbitos muy dañinos en los cuales uno puede caer. Porque si usted cae en este hecho de ser salvo y no hacer nada, usted está obviando muchas de las responsabilidades que la palabra del Señor entrega. Porque hay obligaciones referentes a su familia, a sus hijos, el Evangelio en su familia, en su casa. ¿Usted habla del Evangelio en su casa? Yo conversaba ayer con mi esposa, decía que realmente es poco lo que uno conversa del Evangelio en la casa. Como generalmente hay veces que somos familias cristianas, que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, es poco lo que se habla del Evangelio, y por eso también después nos cuesta tanto hablar del Evangelio a los demás, porque no es un tema recurrente en nuestra boca. Para la pandemia todos nos volvimos epidemiólogos, todos sabíamos de las variantes, del PCR, de la enfermedad, y era un tema que fácilmente podíamos hablar con la cantidad de contagios, ¿no? Los países. Después, cuando vinieron el tema de los retiros, éramos todos economistas. La inflación, ¿no? La necesidad. Empezó la guerra de Rusia y Ucrania y éramos todos analistas políticos internacionales después. Porque conocíamos del conflicto, las ciudades, ¿no? Que Putin, Zelensky. Y ahí del Evangelio, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a colocar ese tema sobre nuestra mesa? ¿Cuándo vamos a recordar una vez más el sacrificio de nuestro Salvador?
ese sacrificio por el cual podemos vivir con tanta paz. Hermanos, yo vivo con paz, sinceramente que vivo con paz, porque cuando me acuerdo de mis problemas diarios, de mis cosas, y uno lo compara al lado de la eternidad que tiene prometida y de la soberanía del Señor en su plan, realmente que todo es pequeño y es como estarse ahogando en un vaso de agua. Y esa paz, mis hermanos, tiene que estar en nuestro corazón con recurrencia. El consultar al Señor nuestros problemas, el venir a nuestro Señor nuestras necesidades y también el ser instruidos por el Señor. ¿Está consciente usted de sus obligaciones laborales? ¿De lo que la Biblia enseña? De cómo el Señor nos muestra, por ejemplo, a la hormiga que trabaja, que junta, que no es perezosa. Referente al evangelismo mismo, al hablar del Señor, hablar de su palabra. Yo me gozo, mis hermanos. Otro día el hermano Jovino bromeaba con nuestros hermanos ancianos, pero sabe que yo me gozo de ver a nuestros hermanos ancianos en la iglesia. De a pesar de todos estos cambios que tuvieron repercusión para muchos, de verlos estando aquí, de verlos con la música nueva, levantando las manos, cantando al Señor, alabando, para mí es un gozo, porque digo, hoy ellos entienden lo que es el Evangelio, de que va más allá de un ritmo de música, de quién esté predicando delante, sino que no, de que lo importante es Cristo, y ese es el centro y lo demás pasa a un segundo plano. Y le vuelvo a preguntar, ¿entiende usted en su vida lo que es el Evangelio? Necesitamos, mis hermanos, comprenderlo, porque si no, también podemos caer en el otro aspecto, en el otro ámbito, que es cuando no entendemos el Evangelio, hacemos de estas tradiciones o de estas costumbres, hacemos requisitos para salvación. Que no es lo mismo, dicho de paso, que las disciplinas que uno tiene como iglesia. Porque sí tenemos cierto orden, sí tenemos cierto, pero no lo imponemos como un requisito para salvación, sino que lo hacemos por la solemnidad de lo que estamos tratando, la solemnidad de lo que implica reunirnos y que juntamente con todos los que estamos aquí el Señor viene y posa su presencia en esta reunión y estamos juntamente con Él. De que estamos juntamente con el Señor, de que Él está en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas. A cada momento Él nos acompaña y Él va con nosotros. Entonces, por eso a mí me impresiona mucho la iglesia de Antioquía y esta comunidad de creyentes, del ver cómo ellos estaban preocupados y cuando les llega la respuesta de lo que debían hacer, se regocijaron y se consolaron diciendo, bien, tenemos una dirección para ir y servir al Señor como corresponde. ¿Actuaremos nosotros de la misma forma? Cuando se nos corrige y cuando hay algo que se enseña que a lo mejor no sea conforme a nuestra cosmovisión, pero que es palabra de Dios, ¿qué es lo que predomina en nuestro corazón? ¿Qué será lo que tiene una mayor predominancia? ¿A qué le hacemos más caso? Y perdono que hable así, la verdad yo no soy de predicar de esta manera, me gusta predicar la palabra del Señor de una forma expositiva, exponer lo que con precisión la palabra dice, pero encuentro necesario también entender todas estas cosas. Y justamente el pasaje que nos corresponde hoy día nos da pie para eso, para entender y poder comprender. Hermano, a causa de esto se armó un concilio en Jerusalén. A causa de la preocupación de unos hermanos de verdaderamente entender qué era lo que correspondía, se armó un concilio con las autoridades de la iglesia. Entonces, ¿entendemos nosotros efectivamente lo que estamos viviendo? Si no sabe y tiene dudas, pregunte, averigüe, infórmese, lea la palabra. Tenemos predicadores, están mis pastores, tenemos oficiales. Tenemos gente idónea que el Señor ha puesto por delante y que también va perfeccionando junto con nosotros para que avancemos en este sentido.
Tenemos disciplina eclesiástica. ¿Usted está consciente de que usted como miembro de esta iglesia está cumpliendo con lo que debe cumplir también? O sea, lo que el Señor demanda. ¿Está consciente usted, por ejemplo, de que es una obligación el diezmo dentro de la iglesia? Y que si usted se da cuenta, habla bien en cierta manera, tanto de nuestro pastor como de ahí en alguna forma hacia abajo, de que no sea algo que se predique tanto, que no se impone, porque tampoco en un sentido no se busca que usted lo mire como que es prácticamente un requisito para estar aquí en la iglesia, porque no lo es. Pero sí le pregunto yo, porque el Señor sí lo demanda. Entonces, ¿qué le pesa más? ¿Lo que demanda el Señor o lo que demanda mi pastor? Si el Señor lo está diciendo y está en su palabra, ¿no le va a temor el peso hasta que mi pastor lo diga? ¿Hasta que un obrero lo diga? En las ofrendas tenemos un trabajo de ofrenda, tenemos un trabajo también mensual, el cual también hay algunos que están suscritos. ¿Está usted consciente de esos trabajos? De lo que se está haciendo, de lo obrero, Entonces, por eso nosotros, cuando entramos en una tradición, cuando entramos en este ritmo de venir constantemente a la iglesia, miércoles, domingo, y estar así y seguirlo por años, se corre ese riesgo de repente no comprender qué estamos haciendo y después hacerlo de forma mecánica. Sin un sentido, sin una conciencia, sino que de repente despertar un día de miércoles y decir simplemente, hoy hay iglesia. Y llego a la hora, llego al trabajo, me cambio ropa corriendo para no llegar tarde, estoy en la reunión, escucho la palabra, me voy a mi casa y listo, una reunión menos. Pero ¿estamos haciendo con conciencia lo que implica la palabra del Señor? Que el Señor nos bendiga y nos llene de su gracia para poder vivir bien el Evangelio. Que pueda servir de reflexión. Sepa que no estoy apuntando a nadie, a ninguna persona tengo en mente al decir estas cosas, en ningún sentido. No es la intención. Pero sí es la intención de que conozcamos verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Dios vivo que se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Y como dice en 2 de Corintios, y que lo vamos a leer en 2 Corintios en el capítulo 5. Si no me equivoco es del versículo... el versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivamos para aquel que murió por nosotros. Él dio su vida, Él se entregó. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña? Tenemos en poco el sacrificio del Señor, el peso que Él tuvo. Tenemos más el pensamiento de la gente, de las personas, de nuestros colegas, nuestros compañeros. Hablemos del Evangelio, prediquemos al Señor. No busque la ocasión perfecta porque no la hay. Toda ocasión se puede hablar de la palabra del Señor. Y hágalo parte también de su vocablo para que cuando usted lo hable le sea sencillo y salgan las palabras de su boca. Yo tengo una compañera de trabajo en el banco que ella es adoptada y la mamá cuando la adoptó vivía con una señora de que no era su mamá, no era familiar, no era nada, pero también la recogió a ella. Entonces una historia muy bonita que ella me contaba y yo le digo, ¿sabes qué le digo? Lo que pasa es que en el mundo hay algo que se llama gracia común, que son personas, dije yo, que el Señor capacita, que les da ciertas cosas para que podamos vivir en armonía y se manifiesta de repente en formas especiales como ella. Sí, me dice ella, tiene eso. Y yo le digo, y está también la otra gracia que es una gracia especial. Y por ahí nos vamos. Una menos. Pero hablemos de la palabra del Señor.
Prediquemos el Evangelio, exhortemos, busquemos, invitemos a la gente. Usted no va a convencer a nadie, mi hermano. No se preocupe de no tener todas las respuestas a todas las preguntas que pudiese tener un mundano. Con respeto, suena como fuerte, pero que pudiesen tener afuera, porque uno de repente se pregunta, pucha, si me pregunta esto otro, o de repente preguntas filosóficas que pudiesen haber. Hermano, que usted tuviese todas las respuestas a todas las preguntas, que usted explicase el origen de los dinosaurios, del universo, del coronavirus, de todas las guerras, de todo. Si no es voluntad del Señor que una persona se convierta, no lo va a hacer. Es del Espíritu Santo esa responsabilidad, la nuestra es predicarlo a Él. Y si es voluntad del Señor, usted con unas pocas palabras, el Señor va a hacer la obra en su corazón. Como un día se le dijo a nuestra hermana Sarita, tú que estás detrás de esa puerta, le dijo a la hermana Sarita. Y desde ahí que la hermana Sarita está en la iglesia, porque fuera voluntad del Señor. Entonces descansemos en ella y en este evangelio maravilloso que se nos ha sido entregado. Porque en ese evangelio que podemos vivir y que podemos descansar, es lo más sublime que tenemos. Estudiémoslo, entendámoslo. Ayer conversaba con una persona y me decía, no, la parábola de los talentos significa que el Señor dio don a las personas y que uno tiene que capitalizarlo. Entonces, si uno es bueno para algo, uno tiene que cobrar y hacerse su riqueza y todo, porque si no, después la cuenta. No, le decía yo. Esa no es la parábola de los talentos, que el Señor a usted le entregó algo. Él dice, el Señor Jesús, en la palabra de él dice, el reino del Señor es como un hombre que se fue y dio talentos a los obreros según su capacidad. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con lo que el Señor le dio? Con este evangelio, con este don de salvación. Y a mí se me imagina que con aquel que le dice, no, ese que escondió el talento por miedo, a mí se me imagina que son como aquellos que están en una iglesia, que están como dentro, pero que finalmente ni siquiera ellos mismos crecen en el evangelio. Porque están casi por tradición, por costumbre, o porque su abuela venía o algo, de tal forma que el Señor les dice, ese que tiene ese talento, quítenselo y dénselo al que tiene más. Porque ni siquiera se le ocurrió ponerlo en el banco para los intereses, o sea, no hizo nada. Entonces, ¿usted está seguro de que usted está trabajando el talento? Busquemos al Señor, crezcamos en Él, capacitémonos, estudie, lea la palabra, pregunte, escuche predicaciones de aquí de la iglesia, de hombres que también se refieren aquí, porque buscamos el crecimiento como cuerpo del Señor. Y compare las enseñanzas con su vida. Vea si efectivamente los pensamientos que está teniendo, la forma en que está haciendo las cosas, realmente son efectivas dentro de lo que el Señor enseña. Por eso después también, no voy a decir nada mejor, porque si no después me puedo mandar una embarrada. Pero tome en consideración esto, mis hermanos. Tómelo en consideración y vivamos el evangelio del Señor. Seamos como los hermanos que entendieron la verdad y se regocijaron. Me pesó mucho eso. Se regocijaron y se consolaron. Entendieron el evangelio es por gracia. ¡Qué maravilla! Dijeron que vivamos entonces por la gracia del Señor. Y estaban con Pablo y Bernabé y predicaban el evangelio y muchos más se convirtieron. Busquemos y vivamos el evangelio del Señor. Le invito a que se ponga de pie y que oremos al Señor por el consejo de su palabra. Padre Celestial, Señor, agradecemos en esta hora tu bondad. Agradecemos tu amor, Señor, con Él. Cómo tú nos predicas y nos exhortas tu palabra a través de instrumentos que tú mismo vas utilizando. No tengo nada yo de especial, Señor, que otro predicador no tenga, sino solamente la gracia tuya, Señor, que has puesto en nuestros corazones, Dios mío. Si no fuese por tu gracia, por ese don maravilloso, ninguno estaríamos aquí parados, Señor, hablando de estas cosas tan sublimes, Señor. Gracias por este don inefable. Rogamos que nos permitas vivirlo, nos permitas administrarlo de sabia manera, de forma que el evangelio vaya impactando cada área de nuestra vida y que podamos cada día ir siendo transformados de esta gloria en gloria, Señor, del evangelio, y que con nuestro hombre exterior, a pesar de que se vaya desgastando, nuestro hombre interior se renueve cada día, Señor. Cada día se renueve, cada día vayamos avanzando, cada día, Señor,
un paso más, un escalón en este sentido, poder vivir para tu gloria, Señor. Entendemos de que las obras no son requisito para salvación, pero de que sí un buen árbol da buenos frutos, Señor. Permítanos vivir para su gracia, para su evangelio, para la expansión de este mismo. Quítenos el miedo, Señor, y la cobardía. Permítanos ocupar cualquier oportunidad para hablar de la palabra del Señor y poder ser sabios, Señor, para poder también presentar con defensa y mansedumbre la razón de nuestra esperanza. Tenemos esperanza en ti, en el evangelio, porque, Señor, es lo que tenemos más preciado y lo más seguro, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Y mucho menos, Señor, la salvación que tú has entregado a tus escogidos. Gracias, Padre, por esta verdad, por esta realidad. Nos vamos, Señor, a cantar ahora, gozosos con alegría, para cantar más sobre tus verdades, Señor, sabiendo que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Agradecemos todo esto, Señor, lo hacemos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.